noches, gracias por sintonizarnos y estar pendientes del análisis de esta noche. El saludo a mi compañero de fórmula, Julio Talamonte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, Andy. Buenas noches. Un gusto, como todas las noches, poder saludarte a ti y a usted allá en casa. ¿Te parece si entramos de lleno con el primero de los temas? Claro. Por demás impactante. Uy, de verdad. Este tema que vamos a abordar en el primer análisis es de carácter internacional, pero vamos a hacer también el análisis en cuanto a cómo nos encontramos nosotros. Y precisamente hoy en Culiacán resulta que cuando autoridades iban a llevar a cabo la captura del hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, un grupo de traficantes interceptó a las autoridades e iniciaron así bloqueos y enfrentamientos armados. Pero aquí tenemos el resumen de este acontecimiento. Bueno, papá. La verga los papazos. Culiacán, Sinaloa, se convirtió en escenario de un campo de batalla por enfrentamientos y bloqueos entre hombres armados y fuerzas del orden, que se suscitaron tras la presunta captura de Ovidio Guzmán López, hijo del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Usuarios de redes sociales difundieron decenas de videos de los duros enfrentamientos en distintos puntos de Culiacán. El primer tiroteo se abrió en el sector Tres Ríos, a 200 metros de la Fiscalía General del Estado. En las imágenes se observa a dos hombres con el rostro cubierto a bordo de un vehículo blanco mientras exhiben armas de grueso calibre. En otras de las grabaciones hay imágenes de gente corriendo e intentando ponerse a resguardo de los tiros, algunos con niños en brazos. También se difundió un video en el que se observan varios uniformados que se trasladan en vehículos del ejército y que responden con ráfagas de disparos en medio de una carretera. Además, hay videos de personas aterrorizadas al interior de un famoso centro comercial en esa ciudad. Asimismo, se difundió un video en el que se observa el momento en el que algunos de los privados de libertad suben a varios vehículos, luego que un comando armado los llegara a liberar. Se conoce que por lo menos 30 reos del penal de Aguaruto huyeron rumbo desconocido. Hasta el momento, los ciudadanos permanecen resguardados en viviendas, comercios y otros recintos ante el temor de quedar atrapados en el fuego cruzado. El servicio del transporte público fue suspendido, así como las clases en turno de la tarde y el cierre de decenas de locales. Ovidio Guzmán López, de 28 años, es hijo del segundo matrimonio de Guzmán Loera y enfrenta cargos en Estados Unidos por conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas y marihuana entre los años de 2008 a 2018. Otra de las situaciones que se presume es la muerte de Iván Archibaldo, hijo también de El Chapo, pero este extremo no ha sido confirmado. Hablábamos en este momento fuera de cámara con mi compañera Sandy Monroy. Esto es muy importante, fuera de lo impactante de lo que pasó allá en Culiacán, México, saber lo que puede pasar aquí en Guatemala. Hacemos el análisis juntos allá en casa, ustedes y nosotros aquí en el estudio, pues veamos algunos datos que van a ser importantes para que los tengamos a la discusión. Las nuevas amenazas en seguridad presentes en nuestros países latinoamericanos nos tienen de frente precisamente a lo que denominamos en temas de seguridad guerras de cuarta generación o conflictos asimétricos. Esto significa que ahora ya no es una guerra de Estado contra Estado, ni tampoco, Sandy, es una guerra de Estado contra grupos guerrilleros, por ejemplo, sino que la guerra declarada es contra el crimen organizado. Y esto es dramático, ¿no? Quienes han tomado la batuta en acciones literalmente de un conflicto son los narcotraficantes, quienes cuentan con el dinero y además con la logística y las capacidades necesarias para este tipo de conflictos. Esto nos lleva a entender que estados como el estado de Guatemala, dentro de sus muchas necesidades, tiene una que es prioritaria y no nos cansamos de mencionarla y repetirla. Esa necesidad se llama seguridad. Definitivamente, Julio. Hay que entender que el narcotráfico se ha incorporado tanto dentro de los distintos lugares, distintos territorios y especialmente cada vez evoluciona, va en un constante crecimiento y aprendizaje y nosotros, o bueno, las autoridades encargadas de la seguridad deberían ir de la misma manera, pero ¿cómo combaten también al narcotráfico si en ocasiones no tienen el equipo necesario o los recursos necesarios? Es correcto, Sandy, por eso yo creo que tenemos que insistir acá una situación. Esto hoy pasó allá en Culiacán, México, pero es una situación dramática. Ellos tienen un ejército enorme, tienen una marina muy fuerte, tienen una cantidad de elementos policiales bárbara. Nosotros aquí en Guatemala lo que no nos hemos dado cuenta es lo cerca que estamos de llegar a una situación
tan terrible como la que vimos el día de hoy. ¿Por qué? Porque los cárteles del narcotráfico ya están aquí instalados. No tenemos una cantidad suficiente de policía, no tenemos un ejército grande, bien equipado, armado como debe de ser. Entonces, he allí la peligrosidad. Y para ello yo te quiero pedir algo, porque empecemos a puntualizar esas acciones que puede tomar el Estado guatemalteco con situaciones puntuales, Sandy. Por supuesto, hemos dicho algo, parece en ocasiones que las autoridades aún no han dimensionado el problema o cómo también esto podría llegar a afectar o convertirse a futuro. Y por ello es que damos a conocer estos datos y nos apoyamos también con una gráfica en pantalla para que continuemos con este análisis, porque hay que considerar que se deben tomar acciones concretas en materia de seguridad. En este punto el Congreso tendrá un papel fundamental porque tendrá que facilitar los recursos necesarios para incrementar los elementos de la Policía Nacional Civil. Por ejemplo, en seguridad exterior se debe fortalecer al Ejército de Guatemala, que por disposición de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad está encargado de brindar esa seguridad en las fronteras de nuestro país. Asimismo, como se ha dicho en muchas ocasiones, en a la medida, la inversión debe pasar por una reforma penitenciaria que sea integral, que permita entonces controlar a los líderes del narco. Pero además hay que entender que el narcotráfico es una amenaza transnacional que no respeta fronteras, por lo cual tenemos que actuar también de manera conjunta con los países vecinos, es decir, Guatemala, tener ese acercamiento y la comunicación constante también con México, porque sabemos que allí es donde está principalmente la situación, pero también no nos tenemos que olvidar de El Salvador y del resto de países de Centroamérica, porque sabemos también que allí tienen problemas similares. Así es. Y que obviamente cuando no se les presta atención, lo que estamos haciendo es, pues bueno, dejar que estos grupos se puedan fortalecer. Crezcan. Efectivamente. Y en el caso de México, por ejemplo, ha pasado algo. Hablamos en esta situación del cártel de Sinaloa. Sí. Imagínate, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Cuánto tiempo, desde hace cuánto tiempo es que se vive mencionando este cártel? Claro, estos cárteles mexicanos se derivan de los cárteles precisamente sudamericanos, principalmente colombianos y ecuatorianos. Por supuesto que en México crecieron, florecieron y tuvieron un esplendor tremendo, pero han sido fuertemente combatidos allí. Claro. Y lo que no queremos de verdad abrir los ojos es que han buscado territorios más porosos. Y ese territorio ideal, porque aparte estamos a la par, ha sido Guatemala. Aquí ya están instalados esta serie de cárteles, los Zetas, el cártel de Sinaloa, la familia de Michoacán. Es decir, la cantidad de cárteles que funcionan en México tienen sus operaciones acá. Además, nosotros somos el puente, ¿sabes, Sandy? Ideal entre los cárteles sudamericanos y los mexicanos. Eso quiere decir que tenemos que entender cómo cada quetzal que se gaste en seguridad no es gasto, es una inversión. Va a ser una inversión fuerte. Definitivamente. El narcotráfico ahí lo estamos viendo en esas imágenes de lo que pasó hoy en Culiacán. No le temen a nada. No le temen a nada. Mira, pueden poner en jaque a las autoridades federales mexicanas que no pudieran hacer aquí en Guatemala. Yo creo que allí está la mayor lección aprendida. Algo tenemos que hacer y hay que hacerlo ya. Definitivamente, Julio, porque hemos de notar algo. Por ejemplo, se habla, bueno, estamos luchando frontalmente contra el narcotráfico, estamos desarticulando las estructuras, combatiendo a los cárteles, pero si te das cuenta solamente cambian los cabecillas, porque si capturan a uno, bueno, rápidamente hay quien lo sustituya. Así es. Es decir, es una lucha dura y en la cual se le debe prestar esa atención y sobre todo el apoyo financiero que se necesita para desarrollar los diferentes planes, porque no es posible que se tenga esta situación así. Tres cosas muy breves para finalizar el tema. Número uno, el problema empieza en Estados Unidos. Es el país donde llega la droga precisamente y donde más consumidores hay. Número dos, es un problema de seguridad, eso es innegable. Pero número tres, también es una amenaza en el tema de la seguridad en materia precisamente de lo que es bienestar, es decir, de salud. Allí es donde tenemos que empezar a combatir. Entendamos entonces, guatemaltecos, que la amenaza ya la tenemos instalada. Ojalá podamos hacer los pasos concretos, contundentes, fuertes y necesarios para no permitir que esto pase en nuestro territorio. Bueno, ahora vamos a conocer las noticias que surgen desde otras instituciones del gobierno y precisamente hablo del Ministerio de Comunicaciones, donde el funcionario a cargo ha dado a conocer sobre la finalización de trabajos en distintos puntos del país.
Como parte de los trabajos de recuperación de la cinta asfáltica a nivel nacional, la cartera de Comunicaciones anunció que finalizó los trabajos en la ruta que conduce de Jalapa a Monjas, Jalapa. La misma ya se encuentra habilitada. Entregarle Jalapa una reposición de cinta asfáltica de 16.9 kilómetros que conecta con otro tramo hasta llegar al Progreso Jutiapa y sumar 43 kilómetros de carretera prácticamente nueva. Hemos avanzado en nuestro plan de desarrollo de recuperación vial a través de la reposición de cinta asfáltica en la Dirección General de Caminos y los programas de mantenimiento a través de Covial. Por el constante tránsito de transporte pesado y el paso de los años, el asfalto se había deteriorado, ya que se calcula que aproximadamente más de 343,000 personas hacen uso de esta ruta. Pregunta para todos. ¿Hemos escuchado hablar de la eutanasia? Así es. ¿Pensamos en alguna ocasión que lo estaríamos tratando en nuestro país? A lo mejor no. ¿Dilema moral o legal? Después de la pausa vamos a estar analizando este tema. Por favor, siga con nosotros. Así es, no cambie. Somos a la medida. Bueno, iniciemos el debate y el análisis sobre este tema que genera muchas opiniones, porque diputados del Congreso de la República presentaron una iniciativa de ley para que se autorice una muerte asistida en el caso de personas con enfermedades terminales o bien también con graves lesiones corporales. Aquí le presentamos detalles sobre de qué se trata el proyecto. La normativa permitiría la creación de la Comisión Nacional de Evaluación, que sería conformada por médicos, abogados y psicólogos, con lo que enmarcaría una regulación para las personas con una enfermedad terminal y que puedan tener una opción de una muerte digna, según su voluntad y sus creencias. La normativa permitiría la creación de una Comisión Nacional de Evaluación, que sería conformada por médicos, abogados y psicólogos, con lo que enmarcaría una regulación para las personas con una enfermedad terminal y puedan tener una opción de muerte digna, según su voluntad y sus creencias. Esto libraría de las consecuencias legales a los médicos que realicen el procedimiento. Las personas que decidan la muerte asistida tienen que presentar 2 testigos ante la comisión, que analizaría si su solicitud es por depresión o cualquier otro estado alterado. Esta iniciativa refiere también la restricción para que ninguna persona o familiar pueda solicitar este procedimiento a través de una herencia o algo similar, ya que es una decisión propia. La Comisión Nacional de Evaluación será presidida por el Ministerio de Salud y Asistencia Social para que no se cometan abusos en su aplicación. Qué tema más polémico, porque muchas personas aquí en Guatemala, como en el resto del mundo, Sandy, padecen enfermedades que son crónicas y que se vuelven terribles y que en su fase terminal causan un sufrimiento personal y un sufrimiento a la familia. Y es aquí donde entra el debate precisamente de la muerte digna, o sea, en otras partes como eutanasia. Exactamente, sabemos que nosotros en este momento podemos pensar de una forma, pero las personas que están sufriendo otra situación, es decir, alguna enfermedad terminal, alguna lesión grave también corporal, pues a lo mejor pensarán algo totalmente diferente porque ellos son los que viven precisamente esta situación que en muchas ocasiones lleva a una depresión profunda a las personas. Totalmente. Hay que mencionarlos. Yo creo que en alguna ocasión hemos visto a alguien que se encuentra así. Altamente comprensible, pero ¿te parece si proyectamos para nuestros televidentes una primera información a efecto de que podamos definir lo que estamos hablando? La eutanasia, porque algunas personas se preguntarán ¿realmente qué es eso? La eutanasia, por definición, escuchen ustedes, por favor, consiste en el acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable, pero para evitar que sufra y además con el consentimiento de esta persona. En otras palabras, a la eutanasia, es a lo que se le conoce como la muerte digna, pues se produce sin dolores, sin molestias ni sufrimientos físicos, más bien para evitarlos o para cortar esos padecimientos. En América Latina, escuchen ustedes, este dato, Sandy, es, yo no sé, apenas 3 países reconocen la eutanasia como un procedimiento válido, como un procedimiento legal. Las cuestiones aquí pasan por 2 vías. Primero, por el orden moral y, por supuesto, por el orden de tipo religioso. Aquí es donde podemos encontrar quizá los principales argumentos u oposición a este tema. ¿Qué te parece?
Definitivamente hay que analizarlo desde estos diferentes puntos. Porque, por ejemplo, si nos vamos con el tema religioso, obviamente se viene el pensamiento, el criterio de que solamente Dios decide cuándo nosotros pues vamos a abandonar este mundo, ¿no? Esa es la postura, ¿verdad? Exactamente, y por eso es que hay muchas personas que se niegan a que una iniciativa como esta se pueda aplicar en nuestro país y que sea ley, por supuesto. Por supuesto, y en el tema moral, pues viene aquella situación como que, mire, pero entonces usted lo que está haciendo es facilitar un suicidio prácticamente, entonces, ¿cómo vamos a permitirle esto? Pero tú lo decías muy bien hace unos minutos y esta parte es la que también tenemos que analizar. Hay personas que, imagínense ustedes, sufriendo, por ejemplo, la etapa terminal de VIH, están ya realmente desahuciadas o en etapa terminal de cáncer o con serias quemaduras o alguna situación así. Esta gente está sufriendo y si está en sus capacidades, hay países más adelantados que les permiten a ellos decidir y decir, ¿saben qué? Yo quiero poner fin a este sufrimiento personal y también familiar. Ahora, hoy se presenta esta iniciativa de ley. Hemos hablado lo que significa la eutanasia. Ahora, yo quiero preguntarte, Sandy, yo te decía ayer que has aprendido muchísimo en el tema de leyes. ¿Cómo estamos en el tema legal aquí en Guatemala con esta situación? Bueno, vamos a analizar otros datos precisamente para poder ampliar esta situación y preste mucha atención porque hay que tomar en cuenta, el diputado Leonel Lira fue el que presentó este proyecto de ley para que el Congreso de la República pueda iniciar con la discusión sobre la posibilidad de la aprobación de la ley en Guatemala. Sin embargo, existen valladores de orden legal que por el momento parecen infranqueables para esta iniciativa. Son el artículo 3 de la Constitución y el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ambos artículos, que constituyen derechos fundamentales, hablan sobre el derecho a la vida, por lo que el derecho a la muerte pareciera no aplicarse. Y es que aquí vamos también a esos puntos contradictorios que hemos indicado. Sí. Bueno, están los derechos fundamentales y obviamente entre los derechos no se deben chocar, ¿no? Claro, ¿Cómo correcto. es que garantizas la vida pero también autorizas la muerte? Por eso no es se la aplica discusión la pena de del muerte. tema, exactamente. Aquí lo que pasa, lo has interpretado perfectamente, Sandy, y lo voy a poner así con ejemplo rápido. Usted solo tome nota de los artículos para que después lo revise. El artículo 3, como ya dijo Sandy, tanto de la Constitución Política de la República de Guatemala como de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos habla del derecho a la vida. Pero antes de ese artículo en la Constitución está el artículo 2. El artículo 2 nos dice cuáles son los deberes del Estado. Dice que tiene que garantizar 6 deberes básicamente, pero el primero de ellos que aparece ahí es garantizar la vida. Ahora, cuando vamos a la misma Constitución, por ejemplo, tal y como está en este instante, en su artículo 44, nos indica que cuando hay dos normas que chocan en cuanto a un derecho fundamental, es decir, a un derecho humano, la que está en contraposición a ese derecho, en este caso el derecho a la vida, igual que la pena de muerte, sería el tema de la muerte digna o eutanasia, pues no se aplica, es nula de pleno derecho y queda vigente el derecho a la vida. Tal y como está la legislación aquí en Guatemala al día de hoy, esto no podría hacerse. Habría que hablar quizá de una consulta popular para preguntarle al pueblo de Guatemala y hacer una reforma constitucional. Julio, pero aparte de ello, yo creo que el país no está preparado para esta ley, porque si bien por un punto es muy difícil ver a un familiar que se encuentra en estas condiciones, es muy duro, la verdad, yo te lo sé decir. Y especialmente cuando se hunden en esa depresión profunda, donde en realidad lo que están esperando es que la muerte llegue lo más pronto posible. Exactamente, y te duele cuando tú escuchas eso, precisamente, y tú pero dices, te niegas a que muera también, yo no quiero que se muera. Es correcto. Y por otra parte, cuando llega ese momento, una de las palabras que dicen en cuestión de pésame es, bueno, ya no está sufriendo, ya va a estar descansando. Que no causa ningún consuelo, por cierto. Pero en realidad es muy difícil para un familiar poder entender y poder despegarte también de esa persona tan querida, pero también es difícil estas personas que viven esa situación. En realidad es un tema complicado, pero sí creo que Guatemala aún no está preparada para aprobarlo. Absolutamente de acuerdo. En una sociedad tan conservadora como la nuestra, creo que no está preparada. Y sobre todo, y esto quiero escuchar tu opinión ya para finalizar el tema, cuando se habla en esta propuesta de ley que se presenta hoy por el diputado Leonel Lira, de la conformación de una comisión. Creo que eso termina de echar a perder lo bueno que puede tener la propuesta legal. Definitivamente. Y vean ustedes, en este tema hay varios países que han buscado incluso aprobar una iniciativa como esta. Y de hecho, este tema ha sido tan relevante
aguante que ha llevado a distintas películas para desarrollarse. Incluso hay una que se llama Yo antes de ti, que habla precisamente de este tema y de cómo finalmente el protagonista pues cumple su objetivo. Le autorizan especialmente entonces esta muerte asistida porque él ya no aguanta. Entonces son situaciones difíciles, pero es de analizarlo y verlo desde diversas perspectivas. Por eso hemos abordado también esta situación, para que usted tenga herramientas y usted también pueda hacer su propio análisis. ¿Qué piensa? Vamos a otras noticias. Así es, y es que en estas otras noticias, imagínese usted, escuche esto, la Defensoría del Usuario ha realizado en este día una serie de encuestas en usuarios, tanto de buses rojos como de Transurbano, para saber cuáles son los aspectos fundamentales y qué es lo que piensa el guatemalteco sobre este tipo de servicio de transporte público. El mal servicio y el cobro excesivo en los buses rojos y Transurbano es lo que la Defensoría del Usuario de la Procuraduría de los Derechos Humanos resalta en las respuestas de los usuarios por la inspección que se realizó relacionado al tema de subsidio. Vamos a decir que en un 90% las personas han respondido que ha sido un incorrecto uso de recursos públicos. La otra que más bien, lejos de beneficiarlos, ha perjudicado con malos tratos de parte de algunos pilotos de transporte, casi todos indican ellos, principalmente buses rojos, y que ahora se ha transmitido también a algunos de Transurbano. Las unidades de transporte público cada vez en más deterioro, en peor servicio, menos unidades prestando el servicio de transporte, pese a que recibieron esas multimillonarias cantidades de subsidios. En relación al cobro, ¿cuánto han indicado los usuarios que se les está cobrando? Ese es otro tema, que a pesar de que hubo subsidio al transporte, hoy ya no lo hay, solo 5 millones de quetzales al año. Recibieron en su mejor momento más de 340 millones de quetzales anuales los transportistas. Hoy están cobrando 2, 3, hasta 5, 8 quetzales en el caso de Transurbano. Y igualmente en los buses rojos ya no es un quetzal lo que pagan los usuarios o que les cobran, sino les exigen de 2 a 3 o hasta 5 quetzales a cualquier hora del día. Y en otra noticia, atletas guatemaltecos demostraron su apoyo a una iniciativa que busca crear precisamente alguna fuente de financiamiento y de ayuda para ellos. Aquí le explicamos un poco más acerca del proyecto de ley. El objetivo principal de la ley es que los jóvenes y niños guatemaltecos tengan acceso a entrenamientos de calidad que les permitan alcanzar el perfeccionamiento deportivo a través de la contratación de los mejores entrenadores, que además cuenten con material y equipo adecuado, instalaciones deportivas especializadas, apoyo médico integral, internacionalización deportiva y desarrollo personal para hacer el deporte guatemalteco más competitivo a nivel internacional. Para ello, los atletas solicitan el apoyo económico de personas individuales y empresas, pues aunque cuentan con el soporte de las entidades del deporte guatemalteco, cada vez es necesario mayor inversión para su preparación. Las personas o empresas que apoyen esta iniciativa tendrán incentivos fiscales. La ciclista guatemalteca Paula Guillén dio a conocer su postura. Pues la iniciativa de ley 4538 es pues una iniciativa que busca mejorar el rendimiento de los atletas de la élite, ¿verdad? Más que todo invertir en el proceso para lograr mejores resultados en competencias internacionales como lo son Juegos Panamericanos, Juegos Campeonatos del Mundo, Juegos Olímpicos. O sea, estamos hablando de lo mejor, ¿verdad? Lo mejor del deporte. Entonces, pues creo que es una ley que nos beneficiará a todos los deportistas, pues a las personas que nos dedicamos a dar la vida por el deporte y representar dignamente al país, que es una iniciativa que, bueno, va dirigida más que todo a atletas de alto rendimiento, pero siento que le va a traer mucho más a la sociedad que más que medallas, ¿verdad? Yo siento que, como dijeron en alguna ocasión, que los atletas somos héroes y héroes nacionales y somos personalidades reconocidas en el país. Asimismo, el gimnasta Jorge Vega habló de la importancia de esta iniciativa 4538. El objetivo de esta iniciativa es tener un financiamiento extra, aparte del que ya se tiene del Estado, que es del 3% del presupuesto de la nación. Es un financiamiento extra que va a ayudar a muchos deportistas, porque siempre que nosotros queremos competir, el recurso a veces es limitado, y con este extra financiamiento nosotros podemos ir a más competencias, a más campamentos y lograr los objetivos que nos trazamos. Creo que es importante no solo para los atletas élite de Guatemala, sino porque pensando en el futuro muchos niños no tienen oportunidades en el deporte. Creo que
va a ser un gran cambio, va a ser una revolución en el deporte, ya que muchos de los niños van a anhelar a ser deportistas, van a querer salir adelante y tener una vida en base al deporte. Creo que como atletas tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Creo que todos entendemos lo mucho que cuesta salir adelante en el deporte de Guatemala. El recurso aún es limitado, las instalaciones pueden mejorar y creo que si nosotros nos separamos no vamos a lograr nunca nada. Creo que juntos somos fuertes y al final los atletas más que nadie sabemos lo difícil y sacrificado que son los deportes. Así que espero que todos nos unamos y que esto camine para bien en beneficio del deporte guatemalteco. El boxeador Juan Reyes exhortó a todas las entidades privadas a apoyar esta iniciativa de ley. Sí, que nos unamos a una sola voz, que así como les comentaba que va a ser de suma importancia para todos y esperemos en Dios esta ley, la 4538 se pueda dar, ¿verdad? Dar a reconocer y pues que nos unamos todos como deportistas y primeramente Dios sí se aprueba la ley. Gracias por continuar con nosotros. Simpatizantes de Codeca protestaron en el interior del país y también frente al Congreso de la República. Esto porque están en contra de la continuidad del estado de sitio en 6 departamentos. El vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, se pronunció en relación a la serie de manifestaciones realizadas por simpatizantes del Comité de Desarrollo Campesino Codeca, los cuales protestaron por la continuidad del estado de sitio en 22 municipios del país. Ellos estaban en contra del estado de sitio, entonces ya está por finalizar. Yo creo que la labor y las acciones que se han tomado con la situación del estado de sitio ha sido de beneficio para las comunidades involucradas, así de que ya está por finalizar. Creo que es una cuestión que no tiene verdaderamente materia para que estén haciendo este tipo de manifestaciones, pero dentro de la democracia que vivimos nosotros estamos prestos ahí a atender las solicitudes que los resultados del estado de sitio han sido grandes. Ya se ha dado alguna información por parte del ejército de todas las incautaciones que se han hecho, toda la decomisión de armas que se hizo, se detuvo a mucha gente y se ha perseguido a los que cometieron esos crímenes ahí en Izabal. Cabrera indicó que la seguridad ciudadana es un compromiso de Estado y lamentó la postura de los simpatizantes de Codeca. Pues empecemos el análisis de este tema, y es que el estado de sitio que se implementó hace ya más de un mes, particularmente para el departamento de Izabal y municipios de departamentos circunvecinos, ha dado resultados relevantes en materia de seguridad. Recordemos algunos de estos, donde se puede mencionar, por ejemplo, la identificación y la destrucción de al menos 15 pistas clandestinas de aterrizaje, particularmente en el departamento de Izabal. También se ha logrado un decomiso de gran cantidad de armas, de precursores químicos. Se logró el desmantelamiento de varios narcolaboratorios y se han identificado y destruido varias plantaciones, tanto de cocaína, que ha sido una grosería la cantidad, ya la podemos contar en millones de matas, como de marihuana también aquí en estos departamentos, Andy. Así que, pues más bien parecería algo positivo el hecho de los logros que se han tenido con el estado de sitio. Definitivamente, porque solo con el estado de sitio se ha logrado ingresar a poblaciones que a lo mejor sin ese estado no se pudiese hacer. Y aparte de ello, ha permitido a las autoridades conocer un poco más cómo se han ido fortaleciendo y han ido cambiando también un poco la actividad los narcotraficantes. Es decir, han identificado varios narcolaboratorios. Sí. Esto ha hecho pensar y también cambiar estrategias para de esta manera combatir también y ver, bueno, no solamente somos un corredor para el paso del narcotráfico, sino que también somos productores. Entonces, eso lo tienen que tomar en cuenta para sus diversos operativos. Definitivamente, Sandy. Y aquí yo me quiero recordar algo, por favor, usted que nos ha visto desde el principio del programa. ¿Se recuerda del primer tema? Lo que pasó, por ejemplo, el día de hoy allá en Culiacán, en México. Pues esto es lo que tenemos que evitar, y para poder evitarlo tenemos que recuperar el control de estas áreas, de estas zonas, de estos departamentos,
departamentos en donde el narcotráfico tiene operaciones fuertes. Para ello, definitivamente, si el narcotráfico actúa de manera contundente, el Estado de Guatemala tiene que responder con la misma fuerza. Por supuesto, pero aparte de ello es que no hay justificaciones concretas que puedan dar estas organizaciones, hablamos de Codeca específicamente, por lo cual se oponen a este tipo de estado de sitios, por ejemplo, porque si ven el resultado que se ha obtenido, ¿por qué oponerse en realidad? ¿Cuál es el trasfondo de este movimiento? Justificaciones hay muchas, ¿verdad? El tema de que se están coartando algunos derechos, restringiendo, digamos, derechos humanos. Pero es que esto es necesario en este instante, porque es que tampoco podemos decir, miren, quitemos el estado de sitio y que el narcotráfico se apodere de nuestro país. Quitemos el estado de sitio y cómo le vamos a dar armas, herramientas legales, inclusive al ejército y a la policía para poder actuar de esta forma fuerte. O a menos que en todo caso esta organización pretenda que dentro de poco, y será muy poco, estemos en una guerra así como la que vimos en el primer bloque, donde el narcotráfico literalmente, si tiene que arrasar, así sea con la población civil, lo va a estar haciendo. Por supuesto, vamos a mostrar otros datos, por favor, porque hay que tomar siempre el tema legal, y en este caso hablaremos acerca de cuáles son los derechos que se tienen y por supuesto también otros datos que tenemos para usted, porque hoy se llevó a cabo entonces esta manifestación frente al Congreso de la República, y aunque es un derecho que está amparado por la Constitución Política de la República, en este momento debe sin duda prevalecer el interés nacional y por supuesto el bien común, y lo más importante, recuperar el control de las porciones territoriales que presentan la característica de la anomia en donde el crimen organizado prevalece, siendo que la Constitución ordena que uno de los fines del Estado es la seguridad, debe entonces apostarse todos los esfuerzos para recuperar y garantizar la misma, y especialmente en esos territorios que ya han estado dominados por el narcotráfico. Absolutamente correcto, Sandy, así que ahí lo tiene usted, entonces juzgue si hay justificación o no para este tipo de manifestaciones, o en todo caso, le dejamos el Estado de Guatemala a cualquier grupo delincuencial. Vamos con otro orden noticioso. Vamos a una pausa, mejor te parece. Vamos a una pausa y regresamos de lleno con otras noticias que tenemos para usted. Por favor, no le cambie. Notas judiciales. Gracias por continuar en sintonía de A la Medida. Escuche usted lo siguiente. Un colaborador eficaz del Ministerio Público narró el día de hoy cómo fueron contactados aquellos sicarios que le dieron muerte en el año 2017 al exalcalde de Rabinal, Baja Verapaz, Ángel Amado Pérez. El 1 de febrero del 2017, el alcalde Ángel Amado Pérez Chitumul y el concejal tercero, Eldin Gómez de Paz, fallecieron después que fueran emboscados y atacados a balazos cuando viajaban en un vehículo color negro en la aldea Piedra de Cal hacia la ciudad capital. Por ese crimen son juzgados Rodolfo Estrada, Tomás Vélez Polanco y Johnny Asensio Godoy por asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita. El fiscal de proceso reprodujo la declaración del colaborador eficaz, quien dio a conocer el precio que los sicarios pidieron por eliminar al funcionario municipal. Que se coordinara la muerte del señor Ángel Amado. Y en ese momento hablaron de precios. Inicialmente fijaron un precio de 150,000 quetzales por la muerte del señor Ángel Amado. Y pues no se habló demasiado. Este man dijo de que estaba bueno, que lo hicieran rápido. Él quería que eso se hiciera lo más pronto posible. Según la investigación del Ministerio Público, el concejal primero de la comuna de Rabinal, Baja Verapaz, fue quien contrató a los sicarios para eliminar al jefe edil. Era la primera semana de octubre. Fue cuando él tomó la decisión ya de pasar al otro nivel, que era ya de eliminar físicamente al señor Ángel Amado Pérez. Se me dijo, no me queda otra, me dijo, de que voy a tener que matar a este viejo. Según la investigación del Ministerio Público, los reos integraron una organización criminal dedicada al sicariato a sueldo llamada Los Samueles. La próxima semana el juicio podría finalizar con la lectura de sentencia del Tribunal A de mayor riesgo. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales.
Y hoy se emitió sentencia en el caso que se sigue en contra del exalcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar. Aquí tenemos la información, conozca esta noticia judicial. Lamentablemente la avaricia de la señora Sandra Mar fue muy grande y el señor Vivar fue una persona que no estaba preparada para ejercer ese cargo municipal, porque ni siquiera pudo tener bajo control la avaricia de su mujer. Y eso lo lleva a lo que hoy va a recibir, a lo que es el reproche de culpabilidad. Con estas palabras, la presidenta del Tribunal B de Mayor Riesgo, Janet Valdés, se dirigió hacia el principal sospechoso del caso y exalcalde Adolfo Vivar, al considerar que participó y permitió contratos anómalos durante su gestión, los cuales permitieron la sustracción de varios millones de quetzales. Entre los contratos irregulares que detectó la Fiscalía está la compra e instalación de cámaras de seguridad. Dichas cámaras fueron una donación a la municipalidad. Lo que hicieron algunos acusados fue simular el contrato con datos falsos. Pero este tribunal, al analizar cada uno y el conglomerado de pruebas que existen, logra establecer que en realidad lo que se realizó a través de esta acta de entrega fue una simulación de esta entrega de las cámaras de seguridad. Las juezas declararon inocentes a 6 procesados. Durante el juicio, el Ministerio Público no logró demostrar que participaron en hechos ilegales de diferentes delitos, como el de asociación ilícita. Y por todas esas razones, las juezas determinamos que no se pudo acreditar la existencia de asociación ilícita como delito por las deficiencias que surgieron desde las acusaciones que se formularon y que hacen totalmente inviable que se pudieran generar las acciones y elementos del delito. Después de 6 años, el proceso finaliza con una lectura de sentencia. El Tribunal B absolvió a 6 sospechosos de los señalamientos penales. 18 fueron encontrados culpables de la sustracción de más de 20 millones de quetzales a través de contratos irregulares que fueron entregados a empresas de cartón. Las juezas impusieron penas de 1 a 16 años de prisión. Con imágenes de Cristian García, gracias. Un reporte de Hugo Morales. Gracias, lo esperamos mañana. Feliz noche, hasta mañana. Chao.